Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Archie M.C. Cafferty, el Charles Manson australiano y su secta de adolescentes, mata a 7. El conocido como Mad Dog mató a 3 personas tras escuchar la voz de su hijo fallecido. Mata a 7, mata a 7, mata, 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 le susurró una voz de ultratumba antes de blandir un cuchillo de grandes dimensiones en la espalda y el cuello de su víctima. Archie, cubierto de sangre y ante la atenta mirada de sus jóvenes discípulos, comenzaba así una sanguinaria cacería para cumplir la supuesta petición de su hijo recientemente fallecido. El bautizado por la prensa como Mad Dog, perro rabioso, fue una especie de Charles Manson australiano, líder de una secta de acólitos adolescentes, que perpetró cruentos asesinatos bajo unas órdenes que solo estaban en su cabeza. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, el asesino solo atisbó a decir "no pude evitarlo". Delincuente incorregible. Archibald Betty M.C. Cafferty nació en 1949 en la ciudad escocesa de Glasgow, pero a los 10 años emigró junto a su familia a Australia donde supuestamente les esperaba una vida mejor. Tras un tiempo en Melbourne, los M.C. Cafferty se asentaron finalmente en Bass Hill, unos suburbios al oeste de Sydney. Archie fue un niño muy problemático y rebelde desde la adolescencia. Con apenas 12 años había cometido tantos robos que fue internado en un reformatorio hasta en 5 ocasiones, y a los 18 ya había sido clasificado como un delincuente juvenil incorregible. Uno de los detectives que siguió su caso lo definió como el chico más duro que he conocido. El historial criminal de nuestro protagonista con apenas 24 años incluía allanamiento de morada, robo de vehículos, hurto, asalto, vagancia y recepción de bienes robados. Un total de 35 condenas. Por tanto, Archie era uno de los habituales en la cárcel, a la que entraba y salía constantemente. Pese a todo, los funcionarios jamás calificaron al muchacho de violento. La agresividad la descargaba contra todo tipo de animales, perros, gatos y pollos, a los que estrangulaba. Aquello solo era la antesala de lo que ocurriría poco después tras una tragedia personal, la pérdida de su hijo. En abril de 1972 Archie se casó con Janice Reddington, pero a las 6 semanas le dio tal paliza que el joven fue ingresado en un psiquiátrico. A partir de ahí, comenzó a tomar sedantes mezclados con alcohol y a descargar su ira contra su esposa. Una agresividad que volcó estando ella embarazada. Solo quería matarla, llegó a explicar a su psiquiatra. El 4 de febrero de 1973 nació su primogénito, Craig Archibald, pero 6 semanas después falleció cuando Janice lo amamantaba. La mujer se quedó dormida con el pequeño en brazos y lo aplastó accidentalmente. La investigación forense confirmó estos hechos y la madre fue exonerada de cualquier culpa. No obstante, Archie culpaba a su esposa de la terrible pérdida y, así fue como comenzó a fraguar la venganza contra Janice y su familia. Su actitud violenta y de persecución continua le llevaron de nuevo a ingresar en un psiquiátrico. Su cabeza le estaba jugando malas pasadas y Archie creía fervientemente que Janice había asesinado a su hijo. El amor por su vástago era tal, que se había guardado un espacio en su pecho para tatuarse algo especial. Era un apasionado de los tatuajes y tenía toda la piel prácticamente cubierta, excepto ese lugar. Tras su tercer ingreso psiquiátrico, lo primero que hizo Archie al salir fue acudir a su tatuador de confianza, que le grabó una lápida en forma de cruz incrustada en una rosa de color rojo sangre. La inscripción reza, en memoria de Craig. Semanas después, incluyó otro dibujo, el número 7. La razón, era su número de la suerte y tenían que morir 7 personas para vengar la muerte de su pequeño. El líder y sus discípulos. Unas semanas antes del primer asesinato, Archie abandonó a Janice y captó a 4 adolescentes y a una mujer adulta para que le ayudaran en su misión.
El joven quería formar su propia banda, aunque en realidad aquello se asemejaba más a una secta. Las primeras discípulas en caer en sus redes de manipulación fueron Carol Ellen Howes, de 26 años, y Julian Todd, de 16 años, a las que conoció durante uno de sus ingresos en el psiquiátrico. El vínculo entre los tres era tan grande que se mudaron juntos a un piso en el suburbio de Earlwood. Después se unieron Michael John, Mick, Meredith, Richard William, Dick, Whitington y Donald Richard, Rick, Webster, todos ellos de 17 años. Bajo las directrices de Archie, la pandilla eligió a su primera víctima, George Hanson, de 50 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y vendedor de periódicos, que todas las noches terminaba borracho en el bar de un hotel. El 24 de agosto de 1973, justo a la hora del cierre, el asesino y su séquito acecharon desde el interior de un coche robado a su futura víctima, que se dirigía tambaleándose hacia su casa. En un momento dado, el grupo bajó del vehículo, los jóvenes arrastraron al hombre hacia un callejón y allí Archie comenzó a golpearlo con violencia hasta que la voz de su hijo le imploró que matase 7 veces. Aquí el criminal cogió un cuchillo y se lo clavó 7 veces en la espalda y el cuello de George. Acto seguido, la pandilla emprendió la huida y se fueron a comer unas hamburguesas para celebrarlo. Era la voz de Craig. Me dijo que matara, matara, matara. Archie M. C. Cafferty. Mad Dog, perro rabioso. Cuando Julie preguntó a Archie por qué había apuñalado a la víctima, este le contestó, no pude evitarlo. Una voz, era la voz de Craig. Me dijo que matara, matara, matara. 3 días después, la banda volvió a actuar después de visitar la tumba del pequeño. Por segunda vez, la voz del hijo volvió a susurrarle a su padre, mata a 7. Ante esta nueva petición, Archie ideó el siguiente plan en connivencia con sus discípulos. Julie y Mick se harían pasar por autoestopistas y, en cuanto parase el primer vehículo, obligarían a su conductor a dirigirse al cementerio donde les estaría esperando el resto de la banda. Una vez allí, le robarían todas sus pertenencias. Pero Archie tenía otros planes. La buena acción de Ronald Neil Cox, de 42 años, le llevó a la muerte. Tras conducir hasta el camposanto, tal y como le ordenaron los adolescentes a punta de pistola, Archie le tiró al suelo, le dio una paliza y luego pidió a Mick que lo disparase. De repente, la víctima imploró clemencia, era padre de 7 hijos. La cifra resonó en la cabeza de Archie, era una señal. Así que el líder cogió otra arma, hizo un gesto a su acólito y ambos al unísono apretaron el gatillo. Una vez terminada su proeza, se marcharon a casa a beber cerveza y ver la televisión. Sin embargo, Archie seguía escuchando voces en su cabeza, por lo que ordenó a Julie y Dick que buscasen otra víctima más utilizando el mismo modus operandi. Evangelos Colias, de 24 años, encontró la muerte horas más tarde a manos de Dick. Así se lo había ordenado su líder, descerrajarle un tiro certero. El joven murió instantáneamente y su cuerpo apareció en medio de una calle. Sin gasolina. Aquel no iba a ser el último asesinato de la noche. Archie pretendía matar a su mujer, a su suegra y al novio de esta. Y, por último, a uno de sus esbirros, Rick. El cabecilla creía que el joven iba a traicionarlo a la policía. Y así era. Gracias a la confesión del adolescente, las autoridades lograron arrestar a Archie antes de que perpetrase sus siguientes asesinatos. Además, la suerte hizo que se quedase sin gasolina por el camino. Una vez de camino a comisaría, el asesino aseguró a los agentes, volvería a matar. Durante la vista preliminar del juicio, en febrero de 1974, Archie se declaró inocente por enajenación mental de 3 cargos de asesinato, al igual que los otros 5 coacusados. En la cuarta sesión de la audiencia y de forma excepcional, el procesado pidió declarar. Sus palabras dejaron helados a los presentes. Discúlpeme, su señoría, antes de que comience el tribunal, durante los últimos 4 días me he sentado aquí y he escuchado al señor Bannon, abogado de uno de los coacusados, criticarme por cosas que he hecho. Llevo mucho tiempo queriendo decir esto, y voy a decirlo esta mañana.
Señor Bannon, si está escuchando, me gustaría cortarle la cabeza, aseveró. Ante las amenazas vertidas, las autoridades administraron potentes tranquilizantes al detenido para controlar sus estallidos de violencia, pero Archie tenía gran tolerancia a estos medicamentos y apenas surtían efecto. El Mad Dog o el Charles Manson de Australia, como lo denominó la prensa, se divertía con el espectáculo que le rodeaba. Incluso estuvo a punto de matar a otro recluso que estaba en la misma prisión preventiva que él. La única forma de calmar a Archie era mediante sedantes. Llegado el día del juicio y cuando le llegó su turno de palabra, Archie declaró haber actuado preso de la venganza tras la muerte de su hijo y haberlo hecho, completamente loco. Además, no solo reconoció haber intentado asesinar a su esposa, sino que volvería a matar de tener una nueva oportunidad. La razón era muy simple, arguyó. Tengo que matar a 7 personas, y solo he matado a 3, lo que significa que me quedan 4, y así es como me siento en mi mente. El acusado en ningún momento se arrepintió de los hechos cometidos y dejó en manos de la justicia declararlo inimputable. Finalmente, el jurado dictaminó que Archie M. C. Cafferty había perpetrado los crímenes completamente lúcido y con sus capacidades cognitivas y volitivas inalteradas. Y, por tanto, era culpable de todos los cargos. Fue condenado a 3 períodos de cadena perpetua. Por su parte, Mick y Dick fueron sentenciados a 18 años de prisión por los asesinatos de Ronald Cox y Evangelos Colias, mientras que Rick fue declarado culpable por el homicidio involuntario de Ronald Cox y encarcelado 4 años. En cuanto a Julie, esta fue sentenciada a 10 años por los asesinatos de las 2 primeras víctimas, pero se ahorcó en su celda un año después. La única a la que declararon no culpable fue a Carol, embarazada de Archie, que le hizo una emotiva promesa. Te esperaré, Archie. Pase lo que pase, siempre te estaré esperando con nuestro hijo, le gritó. Liberado y deportado. Los siguientes años, Archie fue catalogado como el peor preso de Australia al requerir continuos traslados de cárcel debido a su violento comportamiento y a cometer un nuevo asesinato. Esto le supuso 14 años más de pena. Hasta intentó fugarse aflojando los ladrillos de su celda. Afortunadamente, los guardias frustraron su huida. A finales de agosto de 1993, un juez admitió a trámite la solicitud de libertad condicional del preso tras 20 años de peticiones rechazadas y, el 19 de abril de 1997, la Junta Penitenciaria acordó que Archie ya no era un peligro para la sociedad. Se le concedió la libertad condicional, aunque con una única condición: ser deportado de Australia y enviado de vuelta a Escocia. He salido del sistema como una buena persona. Una persona cambiada. Yo creo que la gente cambia, declaró en una entrevista para el programa de televisión australiano Witness. A partir de entonces, el Charles Manson australiano fue detenido por amenazar de muerte a 2 policías, además de por conducir sin licencia ni seguro, por negarse a someterse a un control de alcoholemia y por alteración del orden público. Por otro lado, el asesino rehizo su vida sentimental y se casó en secreto con Mandy Quinn, una seguidora con la que se carteaba mientras estaba en prisión. Una de las últimas noticias sobre nuestro protagonista se publicó en 2012, cuando Archie se encaró con un medio que lo asaltó a las puertas de una tienda de ropa. No estoy haciendo nada malo, les gritó mientras hacía una peineta a cámara. Quiero mi privacidad, especialmente de los malditos medios. He cumplido mi condena, soltó de lo más enfadado. Lo único que quería es que lo dejasen en paz. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.